Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de estos ciclos Legal Insight. Hoy tengo el enorme placer de conversar con Valeria Teodora Kopoulos. Valeria es abogada de la firma Arias, oficina Honduras, firma líder en Centroamérica con oficinas en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. ¿Cómo andas, Valeria? ¿Bien? Todo bien, muchas gracias por la oportunidad de estar en esta entrevista. Muy emocionada del tema que vamos a tocar porque es un tema muy interesante y de mucha vanguardia. Sí, correcto. Como bien dice Valeria, vamos a hablar de algo novedoso, que es esto del salario emocional. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer, Valeria, es, a ver, ¿podemos tener alguna suerte como de definición de qué es el salario emocional? El término de salario emocional realmente es un término bastante simple, pero bastante amplio. El salario emocional lo podemos definir como todo tipo de compensación no monetaria que recibe el empleado a cambio de la prestación de un servicio. Como les digo, este concepto es bastante sencillo, pero puede abarcar muchísimas compensaciones, puede abarcar muchísimas maneras de retribuir al empleado por un servicio, ya que simplemente se limita a decir una compensación no monetaria. Y esto creo que tiene que ver mucho de dónde nace el salario emocional. Porque el Ajá. salario emocional realmente nace como todo en el derecho de la constante evolución que tiene que tener el derecho laboral, digámoslo de esta manera, en el mercado laboral. El mercado laboral, pues, es uno de los mercados más cambiantes y ha venido a ser mucho más cambiante después de la pandemia COVID-19. ¿Y por qué menciono esto? Porque se estima que el porcentaje de personas que teletrabajaba en el año 2019, previo a la pandemia, era de un 3% únicamente, y lo cual es una diferencia bastante grande a la fecha, pues se estima que hoy en día alrededor del 35% de la fuerza laboral en Latinoamérica trabaja de manera remota o con un modelo de trabajo híbrido. Ajá. Y se pregunta por qué hago énfasis un poco en el teletrabajo cuando realmente el tema que estamos tratando es el salario emocional. Y la razón es que están directamente relacionados, porque fue a partir de la pandemia que el mercado sufrió grandes cambios y grandes modificaciones, y esto debido a que se encendió una conversación muy importante sobre el equilibrio de la vida laboral y la vida personal del empleado. Esto debido a la premura con la que se nos obligó a migrar al teletrabajo. Muchas legislaciones no pudieron hacer el salto tan rápido como sí lo hizo el mercado laboral. Y entonces pasó que en muchos de los países la legislación sobre el teletrabajo fue un poco insuficiente, digamos, para poder delimitar lo que era el trabajo y la vida personal del empleado cuando estas dos estaban conviviendo. Es decir, a ver, Valeria, si entiendo. A ver, todo aquello que tenga que ver con lo que conocemos como work and life balance, ¿no? Esto del balance entre el trabajo y la vida o la familia, todo lo que tenga que ver con eso es lo que de alguna manera podemos englobar dentro del concepto de salario emocional. Correcto, esto tiene que ver por lo que busca el salario emocional, porque su fin principal es buscar un equilibrio entre la vida personal del empleado y la vida laboral, puesto que un empleado cuya vida personal y vida laboral están equilibrados será lógicamente un empleado mucho más efectivo en su trabajo. Entonces es un beneficio mutuo tanto para la empresa como para el empleado. Ahora, hoy, por ejemplo, ¿no? Mencionabas el tema de la pandemia y el teletrabajo que se ha como no, globalizado hoy como tendencia. Probablemente antes de la pandemia el teletrabajo era quizás concebido como un beneficio adicional que las empresas le daban a los empleados, algo excepcional, justamente con el objetivo de lograr ese equilibrio. Post pandemia, ¿podemos hoy decir que el teletrabajo, digamos, está incluido dentro de ese concepto de salario emocional? Lo influye bastante en lo que es el salario emocional, puesto que sí, el teletrabajo está directamente relacionado con el fin que es buscar ese equilibrio. Y es que
del teletrabajo nace un fenómeno que es el fenómeno, digamos, que da pie al salario emocional. Y es este fenómeno llamado agotamiento laboral o burnout, que ha sido un tema muy discutido en la psicología también y también en el tema del derecho, puesto que el burnout, pues, la Organización Mundial de la Salud todavía no lo considera eh, una condición médica, sino que lo considera como un fenómeno ocupacional y se considera fenómeno ocupacional porque viene explícitamente derivado del trabajo. Un burnout, yo no puedo alegar decir tengo un burnout por una situación que me pasó en mi vida personal. El burnout tiene y está directamente ligado a el trabajo. Por lo tanto, al no ser considerada una condición médica y al ser considerado únicamente un fenómeno ocupacional, pues tenemos que ver cómo lo solucionamos dentro del ámbito laboral. Entonces, ahí Bien, es donde viene esta herramienta del salario emocional, porque el salario emocional será esa herramienta que nos ayudará a combatir este fenómeno ocupacional. ok, ok. Es decir, que la contracara del burnout sería el salario emocional, por ponerlo de alguna forma. Correcto, Este, correcto. y entonces, a ver, una empresa, a los efectos de mejorar mi calidad de vida como empleado, puede darme diferentes beneficios, ¿no? Como por ejemplo, bueno, te pago la suscripción al gimnasio, te pago la suscripción, ¿no es cierto?, al club de golf, por ejemplo, te doy horas para que, no sé, puedas hacer algún tipo de deporte. ¿Qué diferencias hay, ¿no?, entre el salario emocional y los llamados perks, ¿no es cierto?, o beneficios que habitualmente otorgan las empresas a sus empleados, ¿no? ¿Dónde está la línea que divide el salario emocional de los beneficios que suelen entregar, ¿no es cierto?, o otorgar las empresas a sus empleados? A mí me gusta hacer una diferenciación en dos elementos particulares. El primero es que uno de los elementos del salario emocional es la personalidad. Ningunos dos empleados, ninguna dos personas van a tener las mismas necesidades. Es decir, las necesidades que pueda tener una persona que tenga familia en cuanto a tiempo, en cuanto a todo tipo de necesidad para equilibrar su vida personal con su vida laboral pueden ser muy diferentes de aquella persona que no tenga familia. Entonces, la personalidad es a donde para mí entra uno de los factores principales de la diferenciación entre los beneficios, puesto que los beneficios que otorgan las empresas usualmente vienen siendo beneficios generales. Digamos, voy a poner una póliza de seguro que aplica a todos los empleados, adicional a lo que estoy obligado por ley, pero es algo general que yo le estoy dando a todos los empleados. Entonces, el salario emocional entra en este sentido, en decir, no, detengámonos y veamos individualmente cómo puedo ayudar a los empleados para que cada uno sacar lo mejor de cada empleado. Ese es, digamos, el fin del salario emocional viene a ser, voy a complementar el salario monetario con algo que ayude a la productividad. Y la Ok, mejor manera de ayudar a esta productividad es viendo cómo ayudo a los empleados. Es decir, por ejemplo, en un caso de un trabajo híbrido o trabajo remoto, las necesidades de cada persona pueden ser diferentes. Entonces, yo puedo establecer, digamos, diferentes modelos de trabajo híbrido para que se acomode a la necesidad de cada persona. bien. Esa sería una de las principales diferencias entre estos salarios y estas bonificaciones. Bien. Es decir, que estás hablando como de algo a medida del empleado, algo tailor-made, ¿no es cierto? Correcto, correcto. Atendiendo la necesidad particular de un empleado puntual. Bien, bien. Y acá, a ver, conoces la figura, ¿no es cierto?, del Chief Happiness Officer, ¿no? Es decir, aquel ejecutivo que se ocupa justamente de que los empleados estén contentos en la organización, ¿no? Que estén felices en la organización, que estén con una buena, justamente, calidad de vida. ¿Hay relación entre esta función del Chief Happiness Officer y el salario emocional? ¿Hay algún tipo de puntos de contacto, en tu opinión? Completamente. Y si no los hay, pues deberían de, porque
digamos, la función de un Chief Happiness Officer debe ir orientada y tiene el mismo espíritu que tiene el salario emocional, que es lograr ese equilibrio, lograr que el empleado esté contento, porque hemos vivido, y especialmente esto se vio en el mercado laboral de Estados Unidos, un gran problema con las personas que estaban renunciando porque simplemente la retribución monetaria no era suficiente para ellos. Entonces, tenemos que buscar maneras de mantener al empleado contento, tenemos que tener maneras en las que el empleado se sienta satisfecho con su trabajo. Y como menciono, esto viene siendo un equilibrio entre la vida personal y la vida laboral, porque después del 2020, después de la pandemia, estas líneas se han cruzado muchísimo. Entonces, sí siento que la función de un Chief Happiness Officer tiene que ir orientada a la misma función que tiene el salario emocional. Entonces, el salario emocional viene siendo, digamos, una herramienta para que esta persona pueda lograr su trabajo con mayor efectividad y brindarles mejores herramientas a los empleados. Bien. Ahora, a mí me confunde un poco la palabra salario emocional. Podríamos llamarle beneficio emocional o busquemos otra palabra. Pero la palabra salario, cuando la uno al término emocional, medio me termina confundiendo porque digo, bueno, a ver, ok, en el recibo de sueldo, digamos, ¿cómo cuantifico? ¿Es esto cuantificable? ¿Forma parte esto de la remuneración del empleado? A ver, contanos un poquito tu experiencia o tu opinión. ¿Forma o no forma parte del salario formal? Pues esto se verá en cada legislación, digamos, la delimitación de la definición de cada legislación sobre lo que es un salario. Y voy a platicar un poco de caso particular en Honduras y sé que la legislación latinoamericana tiene muchísimas similitudes, pero no quiero adentrarme a legislaciones que realmente no son la mía. Y en Honduras el salario sí está definido como toda remuneración fija u ordinaria que recibe el trabajador en dinero o en especie y que implique retribución de servicios. Por lo tanto, ahí entra un poco la disyuntiva de si eso no es un salario. Yo personalmente no lo considero como una parte del salario, puesto que si en un futuro alguien quiere cuantificarlo, sería bien difícil y sería algo bien difícil, una tarea muy difícil, pues, digamos, para las cortes, tratar de encauzar estos beneficios y tratar de darles un valor monetario a estos beneficios. El espíritu, digamos, de llamar salario emocional el salario es que no sea una mera liberalidad que otorga la empresa, porque esta es una diferencia grande con, digamos, estas bonificaciones que otorgan las empresas. Las bonificaciones, por lo general, las empresas las utilizan de manera, digamos, arbitraria. Yo las estoy otorgando por mera liberalidad, es un bono no habitual, entonces es, digamos, buscando que esto no quede encausado como salario, únicamente como una bonificación. El espíritu de llamar salario emocional a todas estas bonificaciones es que sea algo obligatorio durante la relación de la empresa con el empleado. Es decir, yo llego a la empresa y a mí me contratan y me dicen, aparte del salario, tenemos todo esto que conforma salario emocional. Entonces, el punto del salario emocional está en que sí sea algo obligatorio que la empresa deba otorgar a sus empleados, indistintamente de si se considera legalmente salario o no se considera legalmente un salario, sino que esté incluido en políticas, esté incluido en reglamentos internos, esté incluido en el contrato de trabajo, para que así el empleado también tenga esa seguridad de que se respetará estas condiciones que se le fueron propuestas como salario al inicio de la relación laboral. Y en tu experiencia, ¿estás viendo empresas que estén implementando este concepto de salario emocional? Sí, hemos encontrado que ha sido un tema, como mencionaba, un tema bien novedoso y muchas empresas están interesadas precisamente por lo que mencionaba previamente del problema que han tenido muchas empresas con las renuncias masivas que han tenido. Esto ha sido un problema bastante grande. Creo que se le llamaron en un punto como la ola del gran desempleo, porque habían muchísimas ofertas laborales, pero no las estaban tomando las personas. Y esto es un fenómeno
bastante generacional, tiene mucho que ver con la nueva generación laboral, que es la generación Z, que la generación Z tiene digamos, un ímpetu en cuanto a la búsqueda de sus nuevas experiencias laborales en las que ya el salario no es suficiente. Y entonces ellos necesitan, estas nuevas generaciones necesitan que estos beneficios estén plasmados para poder decir, sí, sí son míos, sí los tengo, sí me los van a otorgar. Con lo cual, con esto último que me estás diciendo y un poco para cerrar esta charla tan interesante, daría la pauta que el salario emocional es como que forma parte de la política de retención de talentos, ¿es así? Correcto. Correcto, y ese es el espíritu. Es decir, no me atrevería a decir que el salario emocional conforma salario, pues por lo que mencioné de la legislación realmente. Sin embargo, el espíritu es que sea una obligación, que la empresa esté obligada a cumplir con esas condiciones y que no sean solo beneficios que por mera liberalidad voy a otorgar, sino que sean condiciones obligatorias que tienen que cumplir la empresa con el empleado y seguridad para ambos, para la empresa en el sentido de que es muchísimo mejor delimitar este tipo de beneficios y, como mencionaba, este tipo de beneficios hacen que el empleado tenga una muchísimo mejor productividad. Y para el empleado tener esa seguridad de que si bien no es un formativo de salario de estos beneficios, sí serán otorgados y que dure su empleo, durarán estas condiciones. Excelente. Hemos conversado con Valeria Theodorakopoulos, Valeria, miembro de la firma Arias. Valeria, quiero agradecerte este tiempo y por haber compartido estos conocimientos con nosotros sobre un tema que realmente es sumamente actual e interesante. Así que quedan las puertas abiertas para que sigamos conversando sobre estos temas para otro Legal Insight. No, muchísimas gracias por la oportunidad, muchísimas gracias por el espacio y es un tema muy interesante realmente. Gracias, Valeria.